¿cómo están todos mis amigos y amigas del ciberespacio? Sean ustedes bienvenidos a estos episodios de grafología desde casa con Mahara. Ya que nosotros hablamos en el apartado anterior de los trazos curvos y los trazos rectos, para concluir, vamos a ver qué importancia tienen, pues porque vamos al género de la forma. Ustedes se recuerdan que ya vimos dimensión, ya vimos dirección e inclinación, dirección de las líneas e inclinación de las letras. Ahora vamos a ver esta ley, este género que es la forma o coligamento de las letras. La forma nos indica pues precisamente la forma de enlazar las letras. Aquí traigo un ejemplo, ahí no sé si se vea bien, que es la forma o el coligamento. Es la que nos aclara cómo es la actitud externa habitual del sujeto y si corresponde o no con sus tendencias pulsionales. El coligamento revela los modos de adaptación, el tipo de actitud adaptativa del sujeto y si ésta corresponde a su verdadera manera de sentir íntima. Por ejemplo, aquí tenemos los ángulos, lo que decíamos de los trazos rectos, escritura angulosa. Por ejemplo, aquí dice MA, que hasta está apretada, formando un ángulo. La A no es redonda, sino es apretada. La M es recto, baja, formando ángulo aquí y ángulo abajo. Es la escritura angulosa. Obsérvenla bien. Su forma de adaptación es combativa. Existe dificultad para adaptarse al modo de pensar y de sentir general. Escritura angulosa. Luego vemos aquí la guirnalda. Donde nosotros vamos a ver más esto es en las letras M y N, donde se supone que la M debiéramos escribirla como nos la enseñan en la escuela, pero la hacemos al revés. Entonces se dice que la escritura está abierta hacia arriba. Miren, observen. Como si fuera una W, pero no angulosa, sino en forma de arco. Observen. La guirnalda revela la adaptación fácil y espontánea a las condiciones del medio. También resuelve las situaciones sin miedo a equivocarse. Son personas muy sociables, son indiscretas. Si quieres que algo se sepa, rápidamente cuéntaselo a una escritura, a una persona que tenga escritura angulosa, en guirnalda. ¿Por qué son indiscretas? Por no decir chismosas, son muy comunicativas. Incluso llegan a decir, a externar su intimidad o decir cosas que no deben decir, como cosas muy personales. Luego viene la de arcos o redondeada. Si se fijan, la A es redonda, los óvalos van a ser redondos y la escritura M o N, donde nosotros más la vemos, es flexible, es un arco, es una curva formando el arco. Arqueada o arco se le llama. Obsérvenla bien, aquí la adaptación es a base de dominación concentrada o constructiva. También es una actitud cerrada u opuesta a toda adaptación espontánea y natural, porque son escépticos. A ellos les tienes que demostrar, les tienes que decir quién puso el huevo y todos los detalles. O sea, son muy curiosos, pero quieren saber todo a fondo, quién lo hizo y por qué. Son escépticos, les tienes que convencer, de modo que nosotros cuando nos enfrentemos a una escritura que es arqueada, si hay alguna cuestión que no sea tan favorable y que tú tengas que decírsela, tenemos que estar muy conscientes que lo positivo, lo lindo, lo agradable, siempre te va a decir, sí, eres inteligente, sí, retienes información, tienes una gran capacidad de sociabilizar o para los negocios o de adaptación, todo te va a decir que sí. Pero si tú le dices, eres escéptico, eres egoísta, eres cerrado, eres narcisista, te va a decir, no, fíjate que ahí sí no.
Ese es el detalle de este tipo de escritura, de arcos. También son muy protectores, son escépticos. Entonces ahí depende mucho cómo nosotros, el tacto que tengamos para nosotros decirles las cosas de manera que no se ofenda a la persona, pero cumpliendo el objetivo que es decir la verdad. Tenemos que decir la verdad, utilizar mucho tacto y la ética juega un papel muy importante en este aspecto. Después viene la filiforme o de hilo. Yo decía, es como si tú escribieras como si fuera un hilo y de pronto estiraras ese hilo, entonces la letra se deforma. No se preocupen, ahorita vamos a ver algunos, vamos a documentar un poquito más estos ejemplos con algunas escrituras. Este tipo de escrituras generalmente, no es una regla, la tienen los médicos. Y lo que pasa es que en la Facultad de Medicina, al menos aquí en México, les dictan tan rápido que ellos, por captar la atención en todo lo que se les está diciendo para no perder detalle, olvidan adornar la letra o ponerla correctamente, sino más bien lo que les interesa es captar toda la información que se les está dando. Y de esta manera se acostumbran a escribir con escritura filiforme o de hilo, muchas veces convirtiéndose en una escritura complicada para interpretarse, para leerse, muchas veces es ilegible. Lo que decíamos en un apartado anterior de que los farmacéuticos, por ejemplo, o los boticarios, yo digo que son intérpretes porque ellos entienden perfectamente este tipo de escritura. Es complicada. Y el tipo de adaptación es evasiva, evaden. Vamos a hablar de cada una de estas características. Miren, obsérvenla. La filiforme, la adaptación, es en forma evasiva o problemática, porque son muy complicados. Y si no, ellos tratan de complicar. Si no encuentran la complicación, ellos complican, se encargan de complicar las cosas. Puede mezclarse también con ángulos o con guirnaldas o arco, revelando la capacidad o capacidades diversas del individuo a adaptarse a cualquier medio. La cultura también se ve presente en este tipo de escrituras, el ingenio y el talento para desenvolverse y la sensibilidad intelectual. Filiforme. Después viene la de cuadros. Escritura en cuadros. Esta no es muy común encontrárnosla, pero sí llegamos a verla. La escritura en cuadros son trazos rectos también, pero lo hacen en forma cuadrada. Y la adaptación es condicionada, el convencionalismo, cuadros. Así como está aquí escrito, vean la A. La afectación de los modales se hace presente, la simpatía y amabilidad distante. Indica artificiosidad, simulación y represión del sentimiento. También nos habla de deseos de agradar y de hacerse el interesante. Cada una de estas vamos a verlas ahorita con algunos ejemplos. También en la forma o coligamento vamos a ver lo que es la escritura caligráfica, tipográfica. Y dentro de lo que es la forma, también aquí se ve mucho lo que es el nivel, además de adaptativo, que tenemos de adaptativo, cómo nos adaptamos, si es combativa, como los ángulos, o evasiva, como la filiforme, si evadimos, cómo nos adaptamos al medio. También nos habla de la inteligencia, de la claridad mental y de la claridad de ideas, si la escritura, de la confusión que puede haber en la mente de una persona y no lo sabemos. Aquí nos habla, aquí lo importante es tomar en cuenta, aclarar muy bien, por ejemplo, no es necesariamente positivo una escritura muy bonita o muy fea. Puede ser que alguien tenga una escritura a simple vista no muy bonita,
pero que esté limpia. Eso es lo importante. Lo que nosotros vamos a ver no es la belleza o la no belleza o la fealdad, por así decirlo, de una escritura, sino que lo que vamos a ver en una escritura, para que sea positiva y nos hable de inteligencia, va a ser la estética, es decir, la limpieza, que no haya puntos de más donde no debe haberlos, que no haya manchones, borrones, correcciones, que cuando es negativa se vulneran las normas caligráficas, es decir, todos los excesos, como la escritura demasiado grande, la escritura demasiado pequeña, demasiado inclinada, demasiado invertida, la escritura también más grande que la firma de la misma persona, la escritura que esté demasiado presión, que se marque 3, 4 hojas después, la escritura se le llama presión espesa o pesada, la escritura demasiado angulosa o demasiado arqueada. Los demasiados, los excesos, son los que realmente nos estarán hablando de una escritura, si es positiva, armónica, o es desfavorable, inarmónica. Y por tanto nos hablan de una personalidad equilibrada o no. Aquí se ve la cultura, también la limpieza en la escritura. Entonces, ya aclarado esto, vamos a comenzar con los ejemplos de la forma o coligamento. Primero les presento una escritura que va a ser con coligamento de ángulos, porque es la primera que vimos, escritura angulosa. Miren, es esta. No sé si se ve bien con el reflejo. O la acerco más. La voy a acercar más para que nosotros podamos ver. En la M y N es donde nosotros vamos a ver. Si la acercamos, vamos a poner la regla y vamos a ver aquí, por ejemplo, en la N. Es un trazo recto y se va hacia abajo formando ángulo arriba y abajo. Ángulos. Vean, cualquier tipo de trazo está angulosa. Aquí es otro ángulo, aquí es otro ángulo. Donde quieran verla, pero sobre todo las M's y N's nos hablan de que es una escritura angulosa. Incluso en la firma es el mismo el mismo rasgo anguloso y trazos rectos. Recuerden que dijimos que los trazos rectos y trazos curvos nos hablan de la fortaleza de carácter, entre otras cosas. Entonces, si esta escritura tiene su dominante son trazos rectos porque son ángulos, los ángulos siempre son sinónimo de disciplina y firmeza. En este caso, miren, vean aquí arriba, se va hacia abajo. Si nosotros ponemos una regla, aquí la tendencia de la que hablamos al principio está hacia la zona de los instintos. Aquí nos habla, pero como el trazo es recto, nos habla de una persona que lo material, el dinero, la plata, es muy importante para esta persona. Es más importante que la espiritualidad, que la fantasía, la imaginación, la creatividad. Toda esa energía está enfocada hacia la zona, la esfera de los instintos, por este trazo largo hacia abajo. Y estas mesetas, se le llama meseta por la forma que tiene aquí, así como mesa, pero son rectos, o sea, no hay cabida a las ideas externas. Es esta persona, su prioridad, al menos en este momento, y bueno, en su vida privada, interna, en su vida íntima, realmente su verdadero sentir, por así decirlo, su verdadero interés está enfocado en la cuestión material. Fíjense, como dicen, cartera mata carita, ¿no? Así. Ok. Vean el ángulo
aquí la escritura angulosa nos dice que es una persona que tiene la capacidad para dirigir, para mandar, para organizar. Sabe qué hacer, sabe cómo organizar, sabe qué decir, sabe mandar, porque para saber hacerlo, para saber mandar hay que saber hacerlo. Entonces, esta persona sabe perfectamente, tiene esa capacidad para trabajar en equipo, para saber cuándo alguien sirve y funciona, cuando alguien no, y cuando es necesario, sabe hacerse obedecer. Es una persona disciplinada, es firme, es determinante, es de carácter fuerte, sabe decir no cuando tiene que decir no. Les voy a presentar otro ejemplo de escritura dos ejemplos muy angulosa. Ahí ya nos estamos yendo a un extremo que sería considerado como escritura inarmónica y desfavorable porque es un extremo. Digamos que hay ángulos por donde sea. Miren, obsérvenla. Incluso los óvalos de las letras A y O, B, D, B grande, B de burro, D de dedo, están aplastados. La escritura está comprimida, está apretada en su extensión. Entonces tiene ángulos abajo, donde se apoyan las letras en la línea base, que sería donde iría el renglón. Vean, si la agrandamos, son rectos. Miren aquí, el ángulo abajo y el ángulo arriba. Hasta el acento o el punto de la I es trazo recto. No es un punto, no es un simple punto. Vean aquí cómo está. Muy angulosa y apretada. Muy apretada la escritura. Que es angulosa. Cuando está en exceso, como en este caso, y apretada, es la opresión. La escritura, recuerden que la escritura apretada es como cuando te aprietas y es un rasgo de avaricia. Son personas que no se dan, no son libres, no se sienten plenas. Y por lo mismo, esto tiene que ver con la autoimagen, con el amor hacia sí mismo, ¿no? Son personas que no se permiten entregarse, no creen, desconfían y mejor se arropan, ensimismamiento, se recogen, pero ni ellos mismos se dan. Entonces a ellos mismos es avaricia, es opresión de sentimientos. Cuando algo no les gusta, como la escritura apretada, no lo externan, no lo dicen, no se comunican, tienen problemas para comunicar sus emociones, sobre todo negativas, tienen temor, es miedo. Aquí no me quiero enrollar en el miedo porque es un tema muy amplio, hay muchos tipos de miedo y miedo a qué, o fobias, que es otra cosa todavía ya más, digamos, de otra índole, ¿no? Para no desviarme, aquí lo dejamos en escritura apretada, que es avaricia, opresión de sentimientos, y además como es muy angulosa, esto le hace reaccionar de una forma muy exigente consigo misma, nunca está contenta, siempre hay ese grado de insatisfacción, eso es el problema, él pudo haber estado mejor. Son personas que tienen un problema incluso de estreñimiento, padecen de estreñimiento, porque las vísceras y todo se aprieta, no se da, no sale, no se entrega, no hay ese darte, ese entregarte, ese fluir, no, se contraen, se resisten, y como es escritura angulosa, pues decimos que la adaptación es combativa, o sea, siempre están en este grado ya de exceso, están repelando, siempre se están quejando de algo o criticando y juzgando a los demás. Esa es la clave de su psicología, de este tipo de personalidades que tienen escritura muy angulosa. Aquí vemos otro ejemplo de escritura muy angulosa. Miren, vean,
Aquí igual, los ángulos están, los trazos rectos están arriba y abajo. Vean aquí. Igual, la escritura está más hacia arriba, está apretada en su compresión, está comprimida. Es lo mismo, nada más que si son diferentes escrituras. Aquí en esta está sobrealzada, está más alta. Esto nos habla de, además de todas las características que yo les he mencionado, nos habla de personas que son muy pedantes, muy petulantes, pueden llegar a ser muy groseras e intransigentes. Cuando las cosas no salen como ellos dicen, se hacen obedecer con violencia, porque los ángulos en este caso y en exceso, son gente que reaccionan mal, son combativas, están buscando quién se las pague, no quién se las hace y se las paga. Entonces son rencorosos, son avaros, son intransigentes, son exigentes, llegan a discutir por razones nimias. Es desfavorable en este caso que es exagerada la angulosidad arriba y abajo, que no es lo mismo que simplemente angulosa, que es muy positiva. Hay una diferencia, pero tendremos que ser muy observadores. Anoten, por favor. Alguien me decía que si era necesario que anotara. Yo diría que sí. Ahí depende de cada quien el interés que tenga en realmente aplicar esto, ¿no? Ahora les voy a mostrar la escritura. ¿Verdad? Escritura guirnalda. La M hacia arriba. Como se escribe, pero al revés. Fíjense. Obsérvenla. M y N. Las M's y N's como si fueran U, va hacia arriba. Entonces se dice que está abierta la escritura. En este tipo de escritura es interesante porque son personas que son muy sociables, tienen una gran capacidad para sociabilizar. Por ejemplo, en una empresa para relaciones públicas son excelentes. Para vendedores, para ventas, también son excelentes. Hablan hasta por los codos. Muchas veces externan su intimidad, exteriorizan cosas. Lo que decíamos, son indiscretas, son muy comunicativas, pero no por mala intención, sino que porque además son gente, la escritura abierta, son gente que tiene una facilidad para sociabilizar, no tiene tapujos para hablar absolutamente con nadie, sea quien sea. No les da pena, nunca se quedan con la duda, quieren saber todo, son muy curiosas, igual que la arqueada, pero ellos son muy simpáticos, son empáticos con la gente, son muy agradables, son gente que si no te quieres aburrir, júntate con una persona que tenga escritura guirnalda. Son muy agradables, son muy ocurrentes, son simpáticos, les gusta estar siempre alegres, entusiastas, te contagian de su energía. Y vamos a ver un ejemplo de escritura que sigue la escritura filiforme. Filiforme o de hilo. Miren, este es un ejemplo de escritura filiforme. Vean cómo es complicada y decimos que su forma de adaptación es evasiva. Este tipo de personalidades, a mí me gusta mucho este tipo de escritura porque tienen una agilidad mental increíble. Ellos, cuando tú les estás proponiendo, planteando algún problema, ellos ya lo comprendieron antes de que tú termines de explicárselo, pero no solo eso, sino que ya le dieron una solución. Son muy prácticos, son muy rápidos mentalmente. Y como tienen también es la combinación de trazos curvos con trazos rectos, entonces aquí tienen la capacidad de adaptarse a cualquier ambiente, se adaptan. Pero fíjense que tienen una riqueza subjetiva, tienen un gran amor por el desplazamiento, por los movimientos, por el movimiento. Es decir, son personas que les gusta mucho viajar. Este de atrás también es filiforme, este de aquí abajo. Ambas son filiforme. Vean cómo se va.
escribe muy rápido, además tiende a ser pequeña la escritura porque son rápidos mentalmente. Son personas que tienen agilidad mental, ya dijimos, son muy inteligentes, son muy objetivos, son muy cambiantes, a ellos les importa, tienen la capacidad para resolver problemas de cierta complejidad. Les gusta las situaciones complejas, complicadas, y si no la hay, ellos se encargan de complicarla. Lo fácil les aburre. Son el tipo de personas que, por ejemplo, sexualmente tienen que tener mucha variedad porque la monotonía, sobre todo sexual, los mata. Entonces, imagínense qué importante saber si nuestra pareja tiene una escritura filiforme, porque ahí nos vamos a tener que poner creativos si queremos conservar a nuestra pareja, a nuestra mujer o nuestro hombre que tenga este tipo de escritura. Porque para ellos, en verdad, es muy importante la variedad. Lo fácil, lo monótono, los mata, los hace huir. Su forma de adaptación es evasiva. Aquí lo desfavorable que se ve en este tipo de escritura es de que son a veces, son oportunistas, saben cuándo decir una cosa, cómo decirla, porque además son mordaces. Saben cómo callarse a alguien si se trata de taponear a alguien. Saben qué decir, con 2 o 3 palabras te pueden desarmar. Son mordaces, son muy tenaces, tienen mucha tenacidad, mucha creatividad, una gran imaginación subjetiva y además, fíjense que también son personas que en cuestión de las oportunidades, si pueden sacar provecho de las situaciones, las sacan. O sea, saben cuándo, cuánto, en qué momento, cuál es el momento preciso. Este tipo de escritura también corresponde a personas que pueden llegar a ser hasta cierto grado algo irresponsables porque siempre buscan la comodidad, las cosas fáciles y les gusta hacer lo que se les facilita. Como la escritura es pequeña, tiene aptitudes de la escritura pequeña también. Son gente que además de ser adaptativa tiene capacidad de especialización en todo, son muy observadores y cualquier cosa que ellos se propongan lo pueden hacer porque se les facilita mucho todo. Tienen mucha retención mental, retención de información, pero no momentánea, sino que ahí se les queda realmente, conservan por mucho tiempo, información en su mente. Escritura filiforme o de hilo. Este es otro tipo de escritura filiforme. Fíjense aquí en este caso, si vemos la firma y la escritura, también es muy similar, es el mismo trazo filiforme. Lo normal o lo correcto es de que la firma tenga que ser más grande que el texto, porque este somos nosotros y estos son los otros, ¿sí? Hay una diferencia. Entonces siempre tenemos que ser un poquito ligeramente más grande o más grande, sin exagerar, porque acuérdense, sin caer en los excesos. Nunca la firma más pequeña que el texto, porque eso quiere decir que la sociedad nos come. Y la verdad es que lo más importante pues es uno mismo, ¿no? La única persona que va a estar contigo mismo hasta el último día de tu vida vas a ser tú mismo. Por tanto, la persona más importante de tu vida eres tú mismo. Si tú amas a tus hijos, si tienes hijos, o amas a tus padres o a tus perros o a quien tú quieras, primero tienes que amarte a ti para realmente estar bien y poder amar a los demás. Si tú no te amas lo suficiente, la autoestima es muy importante y esa siempre la vamos a ver en la firma comparándola con el texto, entre otras cosas. Si tú no te amas lo suficiente, no te estás de acuerdo contigo mismo, no tienes esas charlas íntimas, agradables, motivadoras hacia ti mismo, difícilmente vas a poder hacerlo con otra persona, ¿no? Primero hay que empezar con uno mismo. Si tú no estás bien, ¿cómo pretendes que tus hijos estén bien? O quien sea que esté contigo. ¿Cómo pretendes? No puedes dar lo que no tienes, ¿no?
Entonces sí es importante que siempre observemos la firma. Aquí decíamos si tiene los mismos trazos, tiene el mismo gestotipo. Aquí vemos de que es un rasgo de honestidad. Nuevamente, la persona no se anda por las ramas, tal cual siente, así se comporta. Este es otro ejemplo de escritura filiforme. Esta ya la hemos visto y es lo mismo. La firma similar, quizá un poquito más grande que esta, que la escritura filiforme también. Y ahora vamos a ver la escritura en que es cuadros. No hemos visto la escritura en arcos. En arcos. Filiforme, bueno, no vimos guirnalda, arcos, nos saltamos la arcos. Bueno, no importa el orden. Lo importante es de que ya me dé a entender. Miren, escritura en arcos. Arcos, no narcos. Entonces, a ver, vamos a ver. Calorcito. Vean cómo el trazo, como decíamos, es curvo, los trazos curvos. Aquí, esta escritura, si regresamos un poco, vamos a ver que la tendencia es de donde está la línea base hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Tiene hacia arriba, pero tiene más trazos que se siente la persona más cómoda, se fluye más los arcos hacia abajo. Entonces, la tendencia de esta persona es hacia la zona de los instintos. Y como el trazo es en forma de curva, esto de aquí en medio, este, se le llama luz virtual. Fíjense cómo va hacia abajo, pero sus trazos, ahora sí vemos las letras, son curvas. Y tiene trazos más grandes en forma de arco. Cuando empezamos una letra más grande, que las mayúsculas siempre van a ser mucho más grandes, nos habla de una persona muy, muy orgullosa, orgullo de sí mismo. Es una persona muy orgullosa, pero además en forma de arco, perdón, son de asco. No, de arco son personas escépticas y muy sensuales. Todo lo consiguen por medio del sensualismo, te convencen, te seducen, tienen esa gran capacidad. Es un rasgo típico igual que los bucles, porque son en forma de arco. Estos son bucles. Típico, una característica muy típica de los vendedores, de los comerciantes. Entonces, observen los arcos, comerciantes, y hacia abajo nos habla de esta persona, el dinero. Lo que tiene en mente es el dinero en esta época de su vida. Aquí vemos un gran arco en la firma, arriba, y vemos una inicial por acá y doble raya. Esta es perseverancia, como decimos, todas las rayas dobles paralelas en cualquier dirección siempre es perseverancia. Y esta es protección, pero como está arriba, se protege de las ideas, la esfera del intelecto, de las ideas ajenas. Es decir, es una persona que no fácilmente acepta las ideas de los otros. Sus ideas nos hablan de un rasgo de narcisismo, y esto lo confirmamos porque aquí está la persona adentro. Se cierra, miren, está cerrada. Aquí está cerrado, él está aquí adentro. Es un rasgo de narcisismo que vamos a ver en su momento en firma. Entonces es una persona escéptica, cerrada a las ideas generales, ajenas, y bueno, esta persona está adentro. Esa es la escritura en arcos. Entonces decíamos que en la escritura vamos a ver la escritura, la que sigue, que es la escritura en cuadros. Miren la A, cuadros.
Puede ser aquí o en la base de las letras donde nosotros veamos la escritura en cuadros. Por ejemplo, esta es una escritura con trazos en cuadros. Miren la R, el pie de la R, cómo está cuadrada. Esos son los pies. Ahí yo vi por aquí alguna... miren la G, la otra R. Los trazos son rectos, pero la escritura es cuadrada. Observen, miren, vean la E. Observen, vean la C. Es escritura cuadrada. Aquí decimos que son como disimulados, son personas muy snob, tienen que estar a la moda, son gente que se fija mucho en la apariencia. Si no eres de una clase social de estatus, son muy materialistas, de gente que tenga dinero, no te aceptan fácilmente, son muy elitistas, este tipo de personas. Son clásicos de metrosexuales que siempre tienen que estar muy bien arreglados, pero además no aceptan fácilmente a las personas que no tienen un estatus económico a lo que ellos consideran de altura. Y luego dentro de lo que es la forma, también vemos algunas escrituras como son, por ejemplo, la escritura caligráfica. Esto es bien interesante. Caligráfica, tipográfica, porque es dentro de la forma o coligamento. Miren, caligráfica cuando la persona hace letras que siguen el modelo escolar. Por ejemplo, las As. Voy a dejarla un poquito aquí. Observen las letras A. Observen las letras A y la hace como si nos la enseñaran. Miren aquí, este de aquí. Cualquier letra A como esta. También en este caso se le llama extraña o bizarra, ¿no? La persona es otro tema que vamos a ver más adelante. Son escritura caligráfica. Cuando sigue el modelo escolar nos habla de personas que en alguna etapa de su vida algo pasó en la adolescencia y algo importante. Puede ser muy bueno, muy malo X, pero sí algo que marcó su vida y que hizo que alguna parte de su personalidad se quedara ahí anclada, siguió su desarrollo, pero hubo una parte de la personalidad que ahí se quedó. Entonces, cuando llegan a ser adultos, tienen 20, 30, 40, 50, 60 años y siguen escribiendo con escritura caligráfica, nos habla de rasgos de infantilismo. Ya sé que todos tenemos un niño dentro y que es bonito sacarlo y que no debemos perder esa jovialidad, pero hay una diferencia abismal entre el infantilismo a tener ese niño dentro, ese entusiasmo, ese carácter lindo y despreocupado que tienen los niños, ¿no? Entonces, aquí nos habla de algún problema en la personalidad que no se superó y que ahí se trae arrastrando y puede ser de muchos años. Puede ser que una persona escriba así cuando es adolescente, porque cuando uno es adolescente, recuerden que es una etapa muy importante, un cambio donde adolece y entonces la escritura se torna tipográfica, caligráfica, pero el adolescente es propio de su edad, de la etapa que está viviendo, es normal porque está en una búsqueda de una identidad. Pero si la persona ya tiene 20 años y sigue teniendo este tipo de escritura o más de 20 años, ya estamos hablando de una patología, de algo que sucedió ahí y entonces nosotros grafológicamente acudimos a las letras reflejo, que es un capítulo sumamente importante para ver qué es lo que sucedió, en qué letra, si fue algo familiar y de dónde viene la raíz de esto que ahí trae la persona y que muchas veces ni siquiera lo tiene concientizado, pero ahí está latente. Luego viene la escritura como tipográfica, que es diferente a la caligráfica, que es muy parecida como la escritura de las tarjetas de presentación, así como muy bonita. También esta es cuadrada, miren, vean la M. La M está cuadrada, observenla. Pero este tipo de letras muy adornadas
porque el adorno de la letra es, ay, no hemos visto, creo, esto de la escritura adornada. Lo vamos a ver en otra escritura. Es como las tarjetas de presentación, o que se le llama cursiva o elegante. También se le llama aristocrática o inglesa en grafología. Este tipo de escritura es muy bonita a simple vista y nos habla de personas que son sencillas. De hecho, la escritura cursiva es la más fácil de leer porque es la más personalizada, grafológicamente hablando. Es decir, la escritura de molde es una escritura disfrazada. La escritura cursiva es más original, más auténtica y más fácil de analizar. En el sentido de que cuando ya tenemos el conocimiento de grafología, pues no es nada difícil. Es como cuando estás en una reunión y todos llegan con un disfraz, obviamente para que no se sepa quién es, qué identidad tiene. Imagínense que llegan a una reunión y todos están con un disfraz, pero de esos disfraces que realmente no se sabe quién eres. Entonces tú llegas y para saber quién es, pues le vas a levantar la máscara o el disfraz, se lo vas a quitar para descubrir quién es. En la escritura es algo similar. Con la escritura de molde, que ya nos enseñaron a todos a escribir desde el año 68, fue que impusieron este tipo de letra y prohibieron la escritura cursiva desde 1968. Fue cuando cambiaron el tipo de letra a letra de molde. Entonces mucha gente no sabe escribir con letra cursiva porque ya no se le enseñaron en la escuela. Y también va mucho con la cultura que tenemos y el avance, involución o evolución de nuestra cultura, ¿no? Hablando meramente en nuestro país. Y así en diferentes países, dependiendo también la cultura que tengan. Pero hablando de nuestro país, acá en Latinoamérica, estamos viendo que son escrituras que están disfrazadas. La escritura cursiva no está disfrazada. Entonces llegas tú a la reunión y lo único que vamos a hacer con una escritura disfrazada, como una escritura de molde o extraña o bizarra o adornada, muy adornada, lo que vamos a hacer es llegar y nada más aprender a quitar ese disfraz para descubrir quién está ahí detrás de esa máscara. Y lo mismo con la escritura. Vamos a aprender cuál es la técnica, qué es lo que estamos haciendo, porque tenemos 7 leyes, acuérdense. Vamos a ver entre márgenes, tendencias, tipo de trazo y además las 7 leyes o géneros que son dimensión, forma, presión, etcétera, etcétera, etcétera. Para quitar ese disfraz y descubrir la verdadera identidad de la persona a la que estamos analizando. Está interesante. Dentro de lo que es la misma forma, yo les decía que se ve mucho el nivel cultural de una persona, nivel académico. Hay mucha gente que dice que es no sé qué tantas credenciales y saca, pero últimamente está como de moda escribir mensajes con, por ejemplo, si quieren decir que, ponen la K. Y yo no sé por qué esto se hace así como ya una moda. Es horrible. Pero además de eso, la gente escribe luego con muchas faltas de ortografía. Y las faltas de ortografía son como lo mismo que una falta de respeto. Así, véanlo así. Entonces, en la grafología también vamos a ver el nivel académico y cultural que tiene la persona. Decimos, si una persona tiene, por ejemplo, este tipo de escritura que está limpia, blanca, resuelta, apoyada, tiene cierta tensión, en presión se ve la misma presión, no hay descargas de tinta, no hay manchones, no está sucia, no está adornada, no le hace falta adornar, es sencilla, no hay mezclas de ampas con jambas, decimos que es una persona con un nivel cultural elevado. Tiene un conocimiento vasto. Pero ¿qué pasa cuando encontramos una escritura así? Desordenada. Esta igual la vamos a ver en el orden, pero aquí nos habla, miren, las líneas, no hay un orden, hay letras más grandes que otras, luego más chiquitas,
luego espacios más pegados, más juntos, hay un tipo de letra, luego otro. Esto nos habla de una escritura que, aunque no hay mezclas, está completamente irregular. En una escritura irregular hablamos de una persona que tiene un nivel académico muy bajo, tiene nula cultura, es una persona que no tiene educación, es una escritura vulgar, es una escritura carente de conocimiento, de educación, de respeto, porque nos guste o no, sí o sí, la educación siempre nos va a dar más apertura de mente, nos va a abrir las puertas. El conocimiento siempre va a abrir puertas. Entonces esto se refleja en muchos aspectos de la vida. Una persona con educación es respetuosa, una persona con educación no critica, con cultura, no anda juzgando. Entonces es muy importante, entre muchas otras cosas, ahí vemos estos aspectos. Y bueno, pues hasta aquí llegamos en la forma y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, denle like, compartan el video si les gusta, sí o sí. Muchas gracias, hasta pronto.